Bueno, pues ya tenemos a nuestro hermano Cristóbal por ahí ya preparado para darnos esos maravillosos estudios y nosotros pues eso, le vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días, hermano. Muy buenos días, ¿Qué hermano tal? Agustín, gloria al Señor. Pues nada, te dejamos y cuando tú quieras, pues todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Nada, a ti bendiciones. Pues bueno, queridos hermanos, pues la verdad para mí es un placer otra vez más de estar. Un saludo para todos los hermanos y todas las hermanas de Radio Vida Extremadura. Y como siempre vamos a comenzar orando al Señor para que todo lo que hagamos realmente Cristo sea el centro, el protagonista, la primicia para Él y todo. Así que Señor, en esta mañana te damos las gracias. Estamos muy agradecidos a ti por todo lo que, no solamente por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, sino aún por lo que tú eres. Siendo Dios, te hiciste hombre para venir a recobrarnos, a restaurarnos y ponernos en ti mismo. Por eso te damos las gracias en esta mañana, Señor. Señor Jesús, ponemos este tiempo de programa delante de ti para que tú seas el que pueda fluir, el que pueda hablar, el que pueda realmente abrir tu corazón a nosotros. Señor, y nosotros abrimos nuestro corazón a ti para que tú puedas hablarnos en esta mañana referente a lo que hay en tu corazón. Señor Jesús, límpianos con tu sangre preciosa, limpia nuestros oídos, limpia todo nuestro ser, para poder recibirte a ti, Señor, para recibir de toda la riqueza que tú tienes para nosotros, y que tú puedas crecer en nosotros, y podamos ser aquellos que te experimentamos, para vivirte y expresarte aquí en la tierra. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, queridos hermanos, en esta mañana pues vamos a seguir compartiendo, y yo espero terminar ya hoy este tema del cuerpo, ya que tenemos el tercer mensaje. Pero es maravilloso de que nosotros podamos estar en esta mañana compartiendo y estando involucrados en el deseo del corazón de Dios, que es su cuerpo. Así que, queridos hermanos, vamos a hablar en cuanto al cuerpo, en cuanto al propósito y el plan que Dios tiene hoy para nosotros. Y realmente lo que Dios desea que nosotros podamos ver en esta mañana es que podamos ver el cuerpo, como es el título del mensaje de hoy. El mensaje de hoy se titula Ver el cuerpo, pero en esta mañana estamos en la segunda parte. Hemos estado hablando en cuanto al ver el cuerpo, pero ahora en cuanto a guardar los principios en el cuerpo. Y eso es algo maravilloso, poder ver algo de este asunto. Y nosotros estuvimos compartiendo todo este tiempo pasado de cómo necesitamos, para que nosotros podamos ser esos miembros del cuerpo de Cristo, ese cuerpo que expresa a Dios, nosotros necesitamos tener a Cristo como nuestro primer amor. Y realmente no solamente como primer amor, sino que Dios está buscando esos modelos. Cristo es nuestro modelo. Pero claro, para tener nosotros a Cristo y que nosotros podamos ser esos modelos que Dios desea, deseamos tener a Cristo como nuestra primicia. Y necesitamos experimentar su vida. Y no solamente experimentar la vida, sino para que llegásemos a ser ese cuerpo, nosotros necesitamos impartir la vida. Para impartir la vida necesitamos ser nutridos, ser equipados, ser saturados. Ya estuvimos viendo también de que el propósito de que Dios realmente constituyó a uno como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros, era a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos ser perfeccionados para poder profetizar, no predecir, sino profetizar, hablar por Dios, Dios hablando a través de nosotros. Nosotros necesitamos realmente ser capacitados, ser nutridos, ser alimentados. Y eso es realmente lo que Dios desea, para que Él pueda impartirse a través de nosotros.
Y todo eso también lo podemos hacer como estuvimos cubriendo un mensaje, llegar a ser y tomar la iniciativa de ser un hombre de oración. Necesitamos orar y abrir nuestro corazón al Señor y ponernos delante del Señor. Y así que una vez que nosotros impartimos a este Cristo, una vez que nosotros somos esos hombres de oración, es seguro que nosotros llegamos a ser esas personas que Dios llama para que realmente seamos aprobados y que seamos aquellos que expresamos y vivimos al Señor. Y entonces llegamos a ser, esos miembros funcionantes en el cuerpo de Cristo. Y hay realmente unos versículos que siempre con este tema comienzo compartiendo, porque son unos versículos muy reveladores. En el capítulo 1 de Efesios, ahí el Señor nos dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. También nos dice que hemos llegado a ser hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, hijos legítimos, porque Él ha puesto su vida dentro de nosotros. Y eso es maravilloso, realmente llegar a ser hijos de Dios. Por eso, como hijos de Dios, en el versículo 9 de Efesios 1, podemos ver de que Dios tenía un deseo. Dice, dándonos a conocer el misterio, el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Qué maravilloso de que Dios tiene una voluntad. Y esa voluntad dice que es un misterio. Y Él quiere darnos a conocer ese misterio. ¿Cuál es el misterio? Todos hemos visto que el misterio de Dios es Cristo. Cristo realmente es el misterio de Dios, porque Él dio a conocer a Dios. Él dio a conocer al Padre. Él vivía al Padre. Y entonces el misterio de Cristo, dice en Colosenses y en Efesios, que el misterio de Cristo es la Iglesia. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos realmente, el misterio de su voluntad. Y ese misterio de su voluntad es la Iglesia. Eso lo dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y después de ver el misterio de su voluntad, Pablo sigue ahí en el capítulo 1, versículo 17, él dice que está orando desesperadamente por nosotros, orando para que nosotros podamos ver y podamos recibir ese espíritu de sabiduría y de revelación, para que pudiésemos ver este misterio, pudiésemos ver ese deseo del corazón de Dios, esa voluntad. Y una vez que se nos es revelado, el versículo 18 nos dice que para que nuestros ojos sean alumbrados. Qué maravilloso que el apóstol Pablo pudo ver esta visión del cuerpo, y él oraba para que nosotros pudiésemos ser llenos de este misterio, de esta voluntad que Dios tenía en su corazón. Y él ora para que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, dice, en el pleno conocimiento de Dios. Queridos hermanos, esto no es poca cosa, esto es algo maravilloso, y de que nuestros ojos puedan ser alumbrados y podamos ver cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia con los santos. Cuando digo con los santos es con los hermanos. En Efesios 1:18 habla para que pudiésemos ver la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Y esto es algo tremendo. Por eso sigue diciendo el versículo, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Entonces el apóstol Pablo estaba orando para que nuestros ojos pudiesen ser abiertos, nuestro corazón pudiese ser ensanchado y podamos ver nosotros cuál es el deseo del corazón de Dios, cuál es este misterio y cuál es la intención de Dios, y es mostrarnos realmente este misterio que es la Iglesia. Por eso Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque la iglesia es
el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que nosotros queremos hablar en esta mañana en cuanto a la tercera parte ya esta del cuerpo, el ver y guardar los principios del cuerpo. Y hay aquí unos versículos en Efesios 1:22, que son los dos últimos versículos del capítulo 1, porque todo el tema del libro de Efesios es revelarnos la iglesia, Cristo y la iglesia. Es maravilloso de que nosotros podamos ver, este libro está considerado como el corazón de la Biblia, porque hay muchos tesoros aquí guardados. Y dice en Efesios 1:22, dice, y sometió. Hemos leído mucho este versículo por aquí, pero es que es algo maravilloso. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto impresionante de que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia? Y dice el 23, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es maravilloso, tremendo, de que hoy Cristo llena realmente todo nuestro ser. Y dice que la plenitud, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, ya podemos ver aquí que el cuerpo, la iglesia como el cuerpo de Cristo, es Cristo mismo y está llena de Cristo mismo. Por eso posiblemente también leeremos algunos versículos que vemos como Eva, que fue creada de la costilla de Adán, era 100% Adán. Es decir, que Eva era la plenitud de Adán. Todo lo que Adán era, digamos, salió Eva de él. Entonces es 100% Adán. Así que esto es algo maravilloso y muy disfrutable, y necesitamos tener ojo para poder ver y apreciar este asunto. Así que, hermano, esto es maravilloso. Señor Jesús, ojalá en esta mañana, Señor, siga revelándonos más de este deseo, de su intención. Las últimas palabras que estuvimos hablando la semana pasada es cuando estuvimos leyendo unos libros de Romanos, viendo cómo realmente el cuerpo, la iglesia y las iglesias locales, cómo la iglesia es la expresión de Dios en cada localidad. Y entonces, para ver cómo había esa compenetración entre las iglesias, que las iglesias eran una, realmente en las localidades había una comunión. Y el apóstol Pablo, vemos aquí en el Romano 16:1, que estuve leyendo los últimos versículos, dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Qué maravilloso de que el apóstol Pablo, él recomendaba, y había un fluir y una comunión entre las iglesias. Y en Romanos 16:4 dice que arriesgaron su vida por mí. Qué maravilloso de que esta semana arriesgaron la vida por el apóstol Pablo. Dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es decir, todas las iglesias sabían de cómo esta hermana se movía. Había una comunión y un tráfico entre las iglesias, algo maravilloso. Por eso necesitamos ver el cuerpo. Si nosotros no vemos el cuerpo, pues no podemos ver realmente cuál es la intención y el deseo del corazón de Dios y cómo realmente el Señor desea regresar, pero regresar por su novia ya preparada, una novia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que ahora vienen los versículos que lo leeremos, que es lo que Dios está preparando. Así que es maravilloso. Y en Romanos 16:16, el apóstol Pablo dice, saludaos los unos a los otros, ¿cómo? Dice, con ósculo santo. Qué maravilloso. Dice, os saluda todas las iglesias de Cristo. Esta es una palabra ya despidiéndose el apóstol Pablo de la iglesia en Roma. Y qué maravilloso de que todas las iglesias os saludan. Qué comunión no habría entre las iglesias, qué fluir,
qué pendiente estaba de esa corriente, de ese fluir que estaba viendo, de ese mover por el Espíritu realmente. Así que comenzamos con el punto Romanos 2 y dice que todos los hermanos ancianos, los pastores, los hermanos realmente responsables, aún yo digo, cada miembro dice que deben tomar la iniciativa de guardar los principios del cuerpo. Deben guardar los principios. Ver esto es algo maravilloso. Esto es honrar a Dios, honrar a nuestro Señor. Y realmente nosotros, queridos hermanos, necesitamos buscar y tocar el corazón de Dios y decir, Señor, ¿qué sientes tú? Yo quiero sentir lo que tú sientes. Señor, muéstrame realmente lo que hay en tu corazón. Señor, ¿qué es lo que tú ves? Lo que tú ves, yo quiero ser uno que vea lo que tú ves. Señor, yo no estoy aquí por mis propios intereses. Yo no estoy aquí por mi propio egoísmo o mi propio yo. Señor, yo quiero vivir conforme al deseo de tu corazón. Señor, yo no quiero tener mis propias opiniones. Yo no quiero ser una persona individualista. Yo quiero vivir en el cuerpo con mis hermanos, siendo bien acoplados, bien compenetrados. Señor Jesús, necesitamos orar desesperadamente esto y aún orar la palabra de Dios. El versículo de Gálatas 2:20, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Nosotros tenemos que orar, Señor. Realmente yo no sé si estoy, pero yo quiero ser uno que está juntamente crucificado contigo. Señor, porque ya no quiero vivir yo. Yo quiero que sea tú el que fluya a través de mi vida, el que hable. Señor, yo quiero guardar los principios que hay en tu corazón, los principios del cuerpo. Por eso hay dos versículos que son clave en estos mensajes. En Romanos capítulo 8, capítulo 12, el versículo 4 y 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Qué quiere decir esto? Esto es honrar el cuerpo. Nosotros tenemos que ver que los hermanos cada uno tiene una función y nosotros no podemos cubrir la función de los hermanos. Yo tengo una medida y cada uno tiene otra, y lo que uno puede hacer, lo que Pepe hace, yo no lo puedo hacer porque él tiene esa medida. Y qué maravilloso es que nosotros podamos guardar. Por eso dice el versículo 5, así nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros, cada uno en particular, los unos de los otros, cada miembro en particular los unos de los otros. Esto es algo maravilloso. Por eso dice en el capítulo 12, versículo 12 de Primera de Corintios, estos son versículos que necesitamos repetirlo muchas veces, porque aún repitiéndolo, aún memorizándolo, nosotros tenemos la tendencia religiosa de dejarnos guiar por nuestros sentimientos. Y nosotros, por muchos años, hemos estado viviendo en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestros sentimientos. Esa era nuestra persona, nuestra personalidad. Y todo lo demás era un miembro, aún nuestro espíritu era un miembro que estaba ahí muerto. Pero una vez que nosotros recibimos al Señor, dice que Él vino y nos vivificó y nos dio vida juntamente con Cristo. El Espíritu de Dios vino en nuestro espíritu y se mezcló en nuestro espíritu. Por eso 1 de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu. Entonces, nuestra alma dejó de ser nuestra persona y fue reemplazado por un miembro, y ahora nuestra persona es nuestro espíritu. Nosotros debemos de vivir en la persona de Cristo. Nosotros debemos de ahora andar en la persona de Cristo, que es nuestro espíritu. Así que es maravilloso que podamos ver de que hoy ahora nuestro vivir, como dice en Romanos 8, mucho el apóstol Pablo nos aconseja, vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu.
poner la mente en el Espíritu. Y en Gálatas 6:5 podemos ver cuáles son los frutos del Espíritu. Y si habéis recibido el Espíritu de Dios, andar en Él, andar en Él. Oh, queridos hermanos, necesitamos orar en esto. Estos versículos muchas veces no sabemos qué orar, pero la Biblia nos dice que tenemos que orar la palabra de Dios, porque la Biblia es el aliento de Dios, es el soplo de Dios, es la inspiración de Dios. Entonces los que escribieron la Biblia fueron personas que fueron guiadas y sopladas por el aliento de Dios y hablaron las palabras de Dios. Por eso nosotros tenemos que orar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La palabra de Dios. Tenemos que decir, Señor, hemos recibido el Espíritu, queremos andar en Él. Y mira lo que dice en 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno, os dais cuenta, Él quiere mostrar esta figura de nuestro cuerpo con su cuerpo, con el cuerpo de Cristo. Así, dice, como el cuerpo es uno, dice, y tiene muchos miembros, nuestro cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Cristo. ¿No es esto maravilloso? Yo amo la palabra de Dios. Oh, yo estoy locamente enamorado de la palabra de Dios, de este Cristo maravilloso que ha sido soplado. La palabra, dice en Juan, el verbo, que es la palabra, se hizo carne. Esta palabra fue una palabra viviente. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Él era el tabernáculo de Dios, Él era la morada de Dios, en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando este hombre hablaba, era Dios hablando. ¡Qué maravilloso! Este hombre, cuando Él miraba, atraía a las personas. Era un aroma que atraía. ¡Qué perfume no tenía este hombre! ¡Qué maravilloso! Y este perfume era Dios mismo fluyendo a través de Él. Así que, qué maravilloso de que nosotros podamos ser hoy esa réplica, esa continuación, ese complemento de Cristo aquí en la tierra. Por eso Él vino como el unigénito Hijo de Dios, pero cuando Él resucitó, llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos, porque nosotros supuestamente deberíamos ser esa continuación de Cristo, aquellos que es 100% Cristo y viven a Dios, expresan a Dios y hablan por el Padre. Eso es algo maravilloso. Por eso el 12:13, el siguiente versículo, nos dice aquí, dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados. No recibimos espíritus distintos, no, porque en un solo espíritu, en uno solo. Es decir, el espíritu que tiene Agustín es el mismo espíritu que tengo yo. El espíritu que tiene el hermano Manuel es el mismo espíritu que tengo yo. El espíritu que tiene la hermana Pepi es el mismo espíritu. A todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Por eso cuando no hay unidad entre tú y yo, es porque no estamos en el espíritu. Cuando no soportamos, es porque no estamos en el espíritu. Pero si nosotros estamos en el espíritu, esto es algo maravilloso. Por eso tenemos que afinar bien, perdón, y vivir y estar y permanecer en el espíritu. Cualquier cosa que hay que no somos uno, realmente nosotros necesitamos, hermanos, expresar este cuerpo. Nuestro cuerpo, como hemos dicho, tiene muchos miembros, pero aún siendo muchos miembros, es un solo cuerpo. Y ningún miembro de nuestro cuerpo anda desordenadamente. Inmediatamente que nuestro cuerpo, un miembro anda desordenadamente, es cuando viene y entra el cáncer, entra el tumor, y entra esa enfermedad, y el cuerpo pues se duele, todo el cuerpo. ¿Y qué ocurre? Aún incluso se puede infectar todo nuestro cuerpo cancerino por un miembro que no. Entonces por eso necesitamos estar bien entrelazados, bien acoplados. Esto es ver el cuerpo y guardar los principios del cuerpo, negar nuestro yo, llegar a nuestros pensamientos. Aún muchas veces nosotros podemos decir, yo tengo la verdad, pero en Cristo, en la vida de la iglesia, en este rico fluir, hermano, aquí no existe de que si tú tienes la verdad y yo tengo la verdad y yo tengo la razón.
la razón es Cristo. ¿Por qué? Que yo muchas veces pienso y digo, muy bien hermano, usted tiene la razón. ¿Y qué? Si usted tiene la razón, pero usted no puede tener comunión con su hermano, ¿para qué quiere usted tener la razón? Aquí nuestra razón es negar nuestra vida del alma, nuestra vida del yo, y ser los unos con los otros. Esto es guardar los principios del cuerpo, el honrar al Señor por medio de amarnos los unos a los otros. Es muy difícil, pero eso es lo que Dios desea. Pero si tú ejercitas el espíritu, igual como un niño, un hombre, un muchacho flaco, empieza a ejercitar sus músculos y llega a ser fuerte, nosotros necesitamos ejercitar nuestro músculo espiritual para que realmente podamos ser aquellos que vivimos por el espíritu. ¿Y cómo podemos ejercitar nuestro espíritu? Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio, dice, corporal para poco aprovecha, pero el ejercicio espiritual para mucho. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, ¿cómo podemos ejercitarnos? Ir a la palabra, orar la palabra de Dios. Señor, porque todos en un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Dice, todos fuimos bautizados. Gracias, Señor, que hemos sido bautizados, que el espíritu que tiene mi hermano es el espíritu que tengo yo. Nosotros queremos andar en ti, Señor, en el espíritu. Dice, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. No importa ya la raza, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto es algo maravilloso. Por eso en Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Nuestra vocación debe ser esta, vivir. Dice, en nuestra esperanza, y dice, un Señor. Qué maravilloso. Un Señor, una fe, un bautismo. Dios hemos visto que un cuerpo y un espíritu. Si tú quieres hablar y discutir de otra cosa que no sea el cuerpo, Cristo, una esperanza, un Señor, un bautismo, dice, y una esperanza, un bautismo, un Señor, una fe, qué maravilloso. Y dice el versículo 6, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo, y por todo, y en todo. Oh Señor Jesús, gracias por tu palabra. Señor, imprime esta palabra en nosotros. Necesitamos orar. La letra A dice así, el cuerpo es uno solo. El cuerpo es uno solo. Señor Jesús, muchos miembros, pero uno solo. Señor, graba esto en nuestro corazón. Señor, punto número 1, dice después de la A, el cuerpo únicamente puede existir y sobrevivir en unidad. Si el cuerpo no está unánime, como hemos visto, y el brazo empieza a dolerse y empieza a hincharse, eso no puede ser. No es unánime con el cuerpo. Si tú ves a un niño creciendo, él va creciendo su cuerpo y todo va a la medida. Los dedos creciendo todo a la vez. Eso es algo maravilloso el ver. Nosotros necesitamos ver este asunto para que nosotros podamos, ¿qué? Derrotar al enemigo. Mira qué palabra dijo el Señor. Por eso Cristo tuvo que venir. Dios mismo en Cristo vino haciéndose hombre con un propósito para cumplir lo que el hombre no pudo cumplir, pero Él vino a recobrar y entrar dentro del hombre como el Espíritu. Pero fíjate qué palabra el Señor dijo en Génesis, nada más que ver esto, y la meta que realmente Dios deseaba. Esto tiene que grabarse en nuestro corazón. Yo os aconsejo un libro que se titula La Iglesia Gloriosa, por Waxman Nee. Nosotros estamos enviando aún ese libro gratuitamente. Si ustedes lo piden, se lo enviaremos de verdad. Así que es algo maravilloso. Y mira qué versículo dice aquí. Y esto es lo que Dios quiere recobrar. Dice, entonces, bueno, primero el versículo para que podamos ver el punto. Dice que Él creó todas las cosas. Y dice que todo lo que creó según su género, según su especie. Dice que vio lo que había creado, dice que era bueno en gran manera. Pero date cuenta, Él creó los vegetales
como el reino vegetal, creó los animales como el reino animal, queridos hermanos, y creó al hombre según el reino humano, pero hay otro que es el reino de Dios. Entonces dice que creó todas las cosas según su género y según su especie, pero cuando llegó al hombre, él dijo, escuchar este versículo, se ha repetido muchas veces y mucha gente lo conoce, pero tiene que ver, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y conforme a nuestra semejanza, y señorece. Él creó al hombre para enseñorearse, dice, de todos los peces del mar, de todas las aves de la tierra, de toda bestia. Y escucha lo que dice, y de toda la tierra. Y después de toda la tierra, cuando crea todo eso, dice también, como poniendo algo aparte, que es Satanás, dice, y sobre todo animal que se arrastra, y sobre todo animal que se arrastra. Y entonces creó Dios al hombre a su imagen. Qué maravilloso de que Él creó al hombre para enseñorearse. Hermanos, Dios quiere recobrar esto. Tenemos que enseñorearnos los cristianos de todo el mundo, de los animales, de todo, para conquistar a la humanidad y traerla a los pies de Cristo, para echar fuera a Satanás de la tierra, porque Dios puso al hombre en la tierra para enseñorearse aún de todo animal que se arrastra. Y ahí habla de la serpiente que tipifica a Satanás, y aún habla también la Biblia de los escorpiones, que son los demonios. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros podamos ver este asunto hoy, para traer de regreso el propósito de Dios aquí en la tierra. Por eso Jesús cuando oréis, orad de esta manera, hágase tu voluntad, así como en los cielos, que se haga también aquí en la tierra. Dios quiere traer su voluntad aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir? Ahí en el sueño de Jacob, y aún también en Juan, en el capítulo 1, 51, habla de una escalera. Y dice que esa escalera descansaba ¿en dónde? En la tierra. Y terminaba y tocaba el cielo. Es decir, que la tierra es el estrado de los pies del Señor. Queridos hermanos, necesitamos ver este asunto desesperadamente para traer de regreso a nuestro Señor. Entonces, por eso dice en Efesios 4:3, dice, diligente. Nosotros tenemos que ser, ¿qué? Dice, diligente en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso el versículo que hemos leído antes era un cuerpo y un espíritu llamado a una misma esperanza de nuestra vocación. Así que, queridos hermanos, esto es maravilloso. Tenemos que ser diligentes. Todos sabemos qué significa diligente. Tenemos que ser activos, vivientes. Oh, esto es algo maravilloso. La palabra nos alienta. Esto nos da fuerza y nos anima. Por eso necesitamos comer esta palabra. Dice diligente. Señor, hazme diligente. Yo no quiero ser una persona flojo. Yo no quiero ser una persona vaga. Una persona que está ahí siempre ahí tirado en el sofá. O aunque no tiene iniciativa. Señor, hazme diligente para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oh, Señor Jesús, maravilloso. Punto número 2 dice, la unidad del cuerpo es la unidad de la Trinidad Divina. ¿No es esto maravilloso? La unidad del cuerpo es la unidad de la Trinidad Divina. Hay un capítulo completo que el Señor Jesús gastó para orar por nosotros. Dice aquí, 17:21, dice, para que todos sean uno. Pero antes de orar el Señor Jesús para que todos sean uno, el Señor Jesús dijo, porque la gloria que me diste, yo les he dado a ellos. Mira, Padre, los que me diste, aquí están. Nadie
nadie lo ha tocado, nadie me lo va a arrebatar de mis manos. Aquí tiene la obra que me mandaste a hacer, aquí estoy. Oh, qué maravilloso que nosotros podamos decir esto, hermano. Oh, la gloria que me diste, dice, yo les he dado a ellos. Y dice el 21, el 21 dice, para que todos sean, ¿qué? Uno. Dice, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Santos hermanos, esto es guardar los principios del cuerpo, para que el mundo crea que tú me enviaste, ese testimonio, siendo uno. Padre, así como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ti, que ellos estén en nosotros. Hermano, nada más que esto tiene que derribar todo nuestro tinglado, todos nuestros pensamientos. Dios nos ha hecho parte de la Trinidad divina. Dios nos ha incorporado, esto es una incorporación divina y humana. Dios se ha mezclado con el hombre, ha venido al hombre. Atanasio, que es un hermano de muchos años, él dijo una frase maravillosa: Dios se hizo hombre para que el hombre llegase a ser Dios en vida y en naturaleza, no en la deidad. Claro, Dios es digno de adoración. Nosotros realmente somos los que le adoramos, aunque hemos llegado a ser parte de Él, pero nosotros no somos dignos de adoración. Realmente el apóstol, muchos vinieron al apóstol Pablo y se arrodillaban para decir, y le dijeron, no, levántate, Pedro, dice, porque nosotros somos hombres como tú, pero hay un fuego, hay un poder dentro de nosotros que tiene que arder, queridos hermanos. Por eso dice el Señor Jesús aquí, Padre, para que ellos sean uno. Queridos hermanos, esto tiene que romper nuestro corazón. Una iglesia en una localidad. Yo no sé, pero esto es lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que negar nuestra vida del alma. Muchas iglesias se han roto. Yo te puedo decir que yo vengo de 4 roturas de una iglesia. Había una iglesia en un lugar, de ahí salieron 3 o 4, 5 o 6, porque vieron otra cosa. De esos 4, 5 o 6, de ahí salieron otros cuantos más después, cuando creció, porque la división engendra división, hermano, de verdad. La unidad trae la gloria de Dios, pero la división trae división. Y entonces, ¿qué ocurre? Y después de toda esa gente que salieron, algunos salieron de allí, pusieron otra iglesia. Dicen ellos que pusieron otra iglesia, pero iglesia solamente puede haber una en cada localidad. ¿Y qué ocurre? Y después ahí yo crecí ahí, y ahí espiritualmente, y nacimos en grupo así. Entonces, ¿qué ocurre? Pero Dios quiere recobrar, Dios quiere restaurar, Dios quiere derribar toda nuestra vida del alma. Y entonces, ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos recobrar el deseo del corazón de Dios. Va a costar mucho, muchas cosas, pero si queremos que realmente Cristo venga y Él regrese, necesitamos realmente, en vez de crecer hacia arriba, necesitamos crecer hacia abajo y echar raíces en Cristo, bien arraigado, como dice, a fin de que Cristo pueda ser su hogar en vuestros corazones. Pablo oraba desesperada y vivientemente por nosotros. El capítulo ese, yo estoy hablando ahora mismo del versículo 17 del capítulo 3 de Efesios, pero el capítulo 14, ¿sabe cómo comienza diciendo? Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor. Por esta causa. ¿Cuál es la causa? Era esta causa. Hermano, Pablo oraba por nosotros para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ese es el versículo 16. A fin de que pueda hacer
su hogar en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que fuésemos bien arraigados y cimentados en amor. Y seamos capaces, escucha lo que dice aquí, así lo dice, y seamos capaces de comprender con todos los santos, no con los que piensan igual que yo, con todos los santos. Y podamos ver cuál sea la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Qué es esto? Dios, Señor Jesús, esto es algo maravilloso. Si nosotros vemos esto, si nosotros realmente, nosotros pondremos, cualquier lugar donde estemos, lo pondremos patas arriba. Queridos hermanos, así es. Pero necesitamos tocar el corazón de Dios, necesitamos tocar el Espíritu de Dios. Señor Jesús, necesito seguir adelante porque si no en este bosquejo nos tiramos un tiempo. Así que es maravilloso de que tú enviaste, dice, oh, la gloria, sé Padre, que ellos sean uno. Señor Jesús, pero mira lo que dice el 23, Juan 17:23, Padre, yo en ellos y tú en mí. Mira que aquí mi Señor Jesús, hermano, qué palabra esta, yo lo he leído 40.000 veces, pero esto está siendo nuevo, fresco, viviente hoy para mí y para cada uno de nosotros debe ser. Señor Jesús, 23, Padre, yo en ellos. ¿Qué dice en ellos? Cristo en nosotros, dice, y tú en mí. Si Cristo está en nosotros, el Padre está en Él. ¿Quién está en nosotros? Viene como el Espíritu. Eso es algo maravilloso. Entonces, Padre, tú en mí, yo en ti. Dice, para que sean perfeccionados en unidad. Necesitamos ser perfeccionados. Este hablar que estamos teniendo es un perfeccionamiento en cuanto a la unidad. Dios quiere perfeccionarnos. Dice, porque aquí habla eso de perfeccionado en unidad. Lo leo otra vez. 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, con un propósito, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Como también a mí me has amado. Tremendo. Señor Jesús, punto 3 dice, guardar la unidad es la virtud primordial de nuestra vida cristiana. Guardar la unidad es nuestra vida primordial de nuestra vida cristiana. Señor Jesús, necesitamos morir a nuestros pensamientos, a nuestras iniquidades, morir a nuestro yo, morir a nuestros razonamientos, para que Cristo fluya. Yo no tendría problema en la vida con mi hermano Agustín, con mi hermano Pedro, unirnos y disfrutar de este Cristo maravilloso. Si todo esto se nos ha dado para que le disfrutemos, Él ya nos sacó de la cuneta, de allí de donde estábamos hecho polvo, donde olíamos mal, donde estábamos quemados, como se suele decir. Pero qué maravilloso de que Cristo vino. Oh, y nos dio vida juntamente con Cristo. Aquel día que yo recibí a Cristo, hermano, yo ya estaba ciego totalmente. Yo a mí no tenía sentido nada de la vida, nada en absoluto. Yo creía que yo ya me moría, que esta vida para mí se había terminado. En serio, yo tenía 21 años, 22 años, cuando yo recibí al Señor. Para mí la vida se había terminado. En mí solamente había raíces de amargura. Yo lo podía ver. ¿Te imaginas eso? Eso es tremendo. Te da igual todo. Pero cuando aquel hombre yo empecé a escuchar de que Cristo había venido a recobrar la humanidad, lo que se había perdido, lo que Satanás había envenenado, lo que había transmutado, el hombre dice que se volvió, dejó de ser humano y llegó a ser carne, que es un cacho carne, queridos hermanos. Y Él vino y dice que nos dio vida
juntamente. Aquella noche que yo recibí al Señor, ¿sabe? Yo llegué a mi casa y me dijo mi madre, ¿qué te ocurre? Digo, ¿cómo que qué me ocurre? Sí, es que te noto la cara muy resplandeciente, muy, no sé, te veo algo. ¿Sabe lo que le dije? Dije, mamá, he recibido a Cristo dentro de mí. Hermano, Señor Jesús, a partir de ahí, mis lágrimas se convirtieron en gozo, como dice el salmista. Has cambiado mis lamentos en baile. Tú me has revestido de alegría. Por eso yo a ti, oh, cantaré gloria mía y no estaré callado. Hermano, ¿tú quieres creer que desde que yo recibí al Señor, las lágrimas que antes salían de amargura, de desesperación, cuando yo he llorado de gozo, de alegría? Y hemos criado, el Señor cuando me dio una mujer maravillosa, hemos criado 2 hijos, no le he podido ver los ojos, no le he podido ver la cara, pero sí he podido tocar sus corazones, porque Dios realmente dice, suplirá Él ha suplido todo lo que, y eso es algo maravilloso. Por eso yo tengo que orar y tirarme ahí de rodillas y decir, Señor, ten misericordia. Señor, no puedo callar lo que he visto, no puedo callar lo que estoy experimentando. Señor, si yo no hablo, hablarán las piedras. Y yo quiero ser una piedra, pero una piedra viva, siendo guiada por ti. Por eso necesitamos, hermanos, desesperadamente ver esto y traer de regreso a Cristo. Por eso Pablo, mira lo que dice en Efesios 4:1, dice, yo pues, prisionero en el Señor. Necesitamos ser esos prisioneros. Un prisionero no tiene libertad. Un prisionero no tiene derecho de elegir nada. Nosotros no tenemos derecho de nada, sino permanecer en este rico fluir, en este Cristo maravilloso, y nos suplirá todo. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego. Pablo decía eso, hermano, él vio, él tocó en el cuerpo. Dice, os ruego, hermano, os ruego que andéis como es digno, estoy leyendo el Efesios 4:1, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos, hermanos, soportándoos los unos a los otros en amor. Pero aquí nadie soporta hoy a nadie, esto no puede ser. Esa vida que Dios ha puesto dentro de nosotros puede soportar todo lo habido y por haber. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Así que qué maravilloso. No sé qué hora es, tengo que mirar a ver. Son 47 minutos, todavía me queda 12 minutos. Bueno, y es maravilloso de verdad, el amor. Dice, diligente en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El B, la letra B dice, el cuerpo de Cristo es Cristo. El cuerpo de Cristo es Cristo. Por lo tanto, si nosotros hemos de estar en el cuerpo, debemos de ser hechos Cristo. Señor Jesús, debemos de ser hechos Cristo. Leo otra vez la letra esta. La letra B dice, el cuerpo de Cristo es Cristo. Por lo tanto, si nosotros como miembros de Cristo hemos de estar en el cuerpo, debemos de ser hechos Cristo. Y esto lo dice la palabra, hermano. La palabra. Porque en 1 Corintios lo hemos leído 12:12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Colosenses 3:10, y vestido del nuevo conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. 3:11, donde no hay griego ni judío,
circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Maravilloso. Uno, la iglesia como el cuerpo de Cristo procede de Cristo y es uno con Él. La iglesia, o lo leo otra vez, el punto. La iglesia como el cuerpo de Cristo procede de Cristo y es uno con Él. Por eso viene aquí ahora los versículos estos de Génesis, dice, y de la costilla de Adán, el versículo os lo digo, 2:22, y de la costilla de Adán que Jehová tomó del hombre, hizo, la palabra dice también edificó, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es decir, que Dios tomó ese sueño profundo de Adán y le sacó una costilla. Y de esa costilla él formó, hizo, edificó una mujer. ¿Qué es esa mujer? 100% Adán. ¿Salió de dónde? ¿Procedió de dónde? De Adán. Entonces esa mujer era Adán. La iglesia, Cristo fue crucificado. Y de aquel costado, que también fue abierto, salió agua y sangre. Sangre para limpiarnos y el agua para infundirnos. En el principio ahí no habla nada de sangre, porque entonces el hombre todavía realmente no había pecado. Entonces no necesitaba ser limpiado. Pero cuando el hombre ya cayó, de aquel costado no solamente salió agua para infundir la vida dentro de nosotros, si no seguiríamos siendo sucios, sino primero Él derramó su sangre y que nos limpió, nos desinfectó. Y una vez que el vaso ese estaba limpio, Él impartió su vida dentro de nosotros y llegamos a ser la iglesia. Ahí se produjo la iglesia. Entonces, cuando Dios trajo a la mujer a Adán, dice aquí, el 23, dijo entonces Adán, esto es, ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Quiere decir que hoy, supuestamente, si nosotros tenemos una visión de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y honramos los principios, nosotros no podemos decir otra cosa, sino que somos Cristo. Por eso hoy mucha gente no tiene una vida cristiana victoriosa ni ardiente. ¿Por qué? Porque no ha visto esta visión. Nosotros necesitamos tener la visión del cuerpo, la visión de la iglesia, la visión de que realmente Dios quiere infundirse en nosotros para que nosotros llegamos a ser el infundido en nosotros. Es decir, y consolar con la consolación con que nosotros hemos sido consolados. Dios quiere no reemplazarnos, sino difuminarnos, eliminarnos, reducirnos a nada para que Cristo realmente lo sea todo en nosotros. Querido hermano, el animal aquel que era ofrecido en el altar era quemado por completo. Nosotros necesitamos ser derretidos y quemados para presentarnos. Pablo decía, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto es algo maravilloso. Esto es algo ardiente, tremendo, hermano. Por eso necesitamos ver esta realidad. Y por eso, cuando este hombre despertó, él pudo decir, esta sí es llamada Eva, digamos, Adán, porque del varón salió. ¿Por qué salió del varón salió? Y es 100% Adán. Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y será llamada varona, porque salió del varón. ¿Qué es lo que hoy realmente nosotros tenemos que, hablaba yo de la visión, necesitamos ver la visión del cuerpo, de la iglesia. El apóstol Pedro tuvo 2 visiones en ese mismo tiempo, ahí en el Mateo 16. Y queridos hermanos, hoy día todo el mundo no tiene problema
de Dios. Todo el mundo cree en Dios, sí, cree que hay un Dios. Aún todas las religiones creen en Dios. Pero después Cristo. Pero ya no todo el mundo cree en Cristo, solamente los cristianos. Pero, ¿qué de la Iglesia? Cuando se habla de la Iglesia es una bomba. ¿Por qué? Porque hablar de la Iglesia es hablar del cuerpo de Cristo, de los miembros del cuerpo de Cristo. La Iglesia no es un edificio. A la Iglesia no se va. La Iglesia se es. Y esto es algo maravilloso. Y Pedro, realmente, él tuvo dos visiones en ese mismo momento, que era lo que Dios quería mostrarle a Pedro. Si tú lees el capítulo 16 de Mateo, dice que Jesús se llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo. ¿Qué te imaginas, Cesarea de Filipo? Imagínate que Jerusalén y todo está ahí en Badajoz o aquí en Málaga. Pero Cesarea de Filipo está en Bilbao. Dios realmente fue guiado, el Señor Jesús, para sacar a sus discípulos de Cesarea de Filipo, de Jerusalén, para llevárselo a Cesarea de Filipo. Y si leemos bien la Biblia, dice que Jerusalén, realmente dice que allí había mucha religiosidad. En el ambiente, en la atmósfera, había un espesor religioso de que era imposible poder revelar Dios algo. Pero Jesús tuvo que sacar a sus discípulos de Jerusalén y llevárselo a Cesarea de Filipo, porque allí dice que había un cielo despejado, un cielo abierto, un cielo donde realmente ellos podían recibir, lejos de la religión. Por eso nosotros tenemos que realmente, hay un libro que se titula Cristo es contrario a la religión. Y yo leí ese libro y bueno, es algo tremendo, maravilloso. Dios no es religioso. La religión la inventa el hombre. Y realmente Jesús se llevó lejos de la religión, se llevó a sus discípulos. Y cuando ya estaba allí en Cesarea de Filipo, fue cuando él empezó a tener una comunión íntima con sus discípulos y empezó a preguntarle, bueno, Pedro, ¿qué dicen la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces Pedro le dice, bueno, Señor, uno dicen que tú eres Elías, otro dice que tú eres Moisés, que tú has sido encarnado, otro dice, muy bien, vale, perfecto, como diciéndole, muy bien, no me interesa lo que dicen los demás. ¿Y tú? ¿Qué dices tú, Pedro? Y Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué declaración, hermano! Tú eres el Cristo. Él no podía tener esa revelación allí en Jerusalén y en medio de la religión. Nosotros necesitamos salir de la religión. Y la peor religión que hay somos nosotros mismos, es nuestro yo. Ese es nuestro peor enemigo, nuestro yo. Porque siempre queremos yo, mí. Un niño chico lo primero que aprende, mío. Todo no es, no. Nosotros realmente tenemos que ver claro esto. Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mira qué palabra le dice ahí el Señor Jesús. Lo pueden leer en el capítulo 16, versículos 15, 16, 17 y 18 del 16 de Mateo. Y dice, le dice el Señor Jesús, bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto que tú has dicho ahora, esto que te va a decir, dice, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre te ha revelado de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el ungido, el enviado. Y ahora fíjate, esa es la primera revelación que tuvo Pedro ahí. Pedro tuvo la revelación de Cristo y hoy día todos los cristianos tienen la revelación de Cristo. Todos tenemos la revelación de Cristo, que Cristo vino y que ha muerto por nosotros y que ha resucitado y que ahora está en nosotros y a muchas veces no somos conscientes de que está en nosotros, sino que es algo que está allí en los cielos y miramos para arriba. No, olvídate del cielo, todo está en nosotros. El Espíritu vivificante está en nosotros. Entonces,
el Señor le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque este asunto, esto que tú has visto esta mañana, o esta tarde, no sé qué hora sería, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Escucha lo que le dice el Señor Jesús. Y ahora yo te digo. Y ahora yo te digo. Ahí va la segunda revelación. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esta declaración que tú has hecho, sobre esta afirmación y esta revelación que tú has tenido, que te ha dado mi Padre, dice, sobre esta roca, no el Papa como muchos creen, que dice que el Papa es la piedra, la iglesia, no, es Cristo. Nadie puede reemplazar nuestra cabeza, que es Cristo. Dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Escucha, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Queridos hermanos, ya tengo que casi terminar. Necesitamos tener estas dos revelaciones. Si tú no tienes, solo tienes la visión de Cristo, eres una persona que anda independientemente, anda y no anda conforme al deseo del corazón de Dios, ni está por el propósito de Dios, ni está por edificar el cuerpo de Cristo. Pero si tú ves Cristo en la iglesia, que la iglesia procede de Cristo, y de que realmente, así como a Eva procedió 100% de Adán, realmente, queridos hermanos, nosotros necesitamos ver este asunto, ver el cuerpo, ver Cristo y la iglesia. Cristo como la cabeza y el cuerpo como la iglesia como el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo nuestro tiene muchos miembros, pero aún siendo muchos, son un solo cuerpo. A ver. Ya me he pasado. Es un solo cuerpo, así también el Cristo. Bueno, hoy no voy a tocar ni la canción, pero yo lo siento, pero tengo que seguir la semana que viene, si el Señor lo permite, aún con este tema. Y nada, queridos hermanos, necesitamos orar, seguir orando para traer de regreso a este Cristo aquí en la tierra y subyugar y realmente recobrar lo que Dios desea recobrar. Toda la humanidad está hambriento de Cristo. Cristo es el deseado de lo que todas las naciones desean, pero no le conocen. Pero nosotros necesitamos, como Jesús aquí hemos leído antes, que oró, Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros. Hermanos, oremos para que nosotros podamos estar en esta persona maravillosa, para que todo lo que hablemos sea un solo hablar. En la cabeza solamente hay una boca. Sí hay dos ojos, porque necesitamos ver. Dos oídos, porque necesitamos oír. Y necesitamos oler. Pero un solo hablar, un solo sabor y un solo color debe de haber en la vida de la iglesia, si deseamos traer de regreso a Cristo y aplastarle por completo ya la cabeza al enemigo. Bueno, pues muchas gracias de verdad por darme este tiempo y esta oportunidad de poder estar compartiendo con vosotros de este tema tan maravilloso, que no somos capaces de salir de aquí porque necesitamos ver este asunto. Agustín, perdona que me hayas pasado algunos minutos. No te preocupes, hermano, nosotros siempre estamos dispuestos aquí a escucharte esos estudios que nos traes, que siempre son de tanta bendición para nosotros. Pues muchas gracias, y si el Señor lo permite, pues estaremos por aquí la semana que viene. Muy bien, pues muchas bendiciones, hermano Cristóbal, y nada, te esperamos el próximo viernes.